preservar es una palabra que se utiliza sobre todo para las cosas muertas y las cosas inertes. O sea, se preserva algo que no tiene la capacidad por sí mismo de reproducirse, de cuidarse, de preservarse. Nadie habla de preservar un cuerpo vivo. O sea, siempre se habla, digamos, de preservar un cadáver. Sin embargo, preservar, incluso sin las connotaciones negativas, tiene una connotación gramatical muy precisa, que es la de definir un límite del cual más allá no se puede cruzar. O sea, cuando uno preserva, uno no avanza. La batalla de ideas, yo estaba en la primaria. Yo viví toda mi primaria, fue la batalla de ideas. Fue los reclamos para el regreso de Elian, fue el inicio de todo el reclamo por los 5, el inicio de la revolución energética, del ALBA. Yo vengo del campo, mi familia cocinaba con leña y recuerdo que cuando se anuncia que se van a repartir equipos para cocinar con electricidad, eso me marcó mucho como niña. Ahora, recientemente, los apagones nos han hecho regresar, sobre todo a mi madre y a mi abuela, de nuevo al proceso de cocinar con leña, que ha sido violento para ellas. En el periodo especial yo acababa de nacer. Yo no tengo memoria del periodo especial más allá de los cuentos que una y otra vez cuenta la generación de mis padres. Yo soy un niño de la batalla de ideas. En mi casa siempre se habló de política, mis padres eran militantes de partido ambos. Siempre se discutía muy intensamente y se vivía muy intensamente. Ahora mismo me preguntas y pienso en el momento en el que Fidel anunció que ya no iba a ser presidente, ¿no?, de los consejos de Estado y de ministros. Yo no sabía qué cargo estaba dejando, pero sí sentí... Era ese tipo de cosas que llevaba a las personas a pensar qué va a pasar ahora, ¿no? Tuve las primeras experiencias políticas fueron como la de los pioneros, que todo es positivo, ¿no? Y en el PRE empecé a tener la primera politización, digamos, pero fue desde la crítica, de renegar o de culpar de todos los males a la revolución, a los líderes. Mi despertar político, si vamos a definirlo así, se dio mientras estaba en el PRE. Yo estudiaba en la Lenin, era el momento de la batalla de ideas, del cierre de la batalla de ideas y el tránsito hacia un nuevo escenario vinculado con lo que serían después las reformas impulsadas por Raúl. Ya empezábamos a hablar de que era necesario revitalizar el proyecto de la revolución, donde expresábamos las inconformidades de cara a la realidad que nos tocaba vivir. En mi caso no está asociado a ningún fenómeno, digamos, trascendental ni rupturista, sino más bien a inquietudes intelectuales naturales que en la universidad me llevaron a empezar a leer. Me fue modificando mi visión del mundo. Empecé a politizar en el preuniversitario, estudié en el IPVC Carlos Mar de Matanza, y era en la época del comienzo de la actualización del modelo económico, el comienzo del gobierno de Raúl, la época del 2010, 2009, 2011, todos los debates que había en torno a los lineamientos, la actualización del modelo económico, el cambio de mentalidad. El primer suceso político así que me marca es el regreso de los 5R, ¿no? Y luego de eso, el otro suceso político fundamental es el fallecimiento del comandante en jefe. Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Recuerdo que estar en la escuela y haber oído el discurso de Fidel del 17 de noviembre del 2005. Para mí ese discurso realmente marcó un choque con la realidad palpable de que la revolución no era ese proceso absolutamente sólido e invencible en el cual me habían formado. Me sorprendió porque era un discurso donde Fidel se alejó claramente de una proyección triunfalista y llegó a decir: esto se puede caer. ¿Es que las revoluciones están llamadas a derrumbarse? Pues que los hombres pueden hacer que las revoluciones se derrumben. ¿Creen ustedes que este proceso revolucionario socialista puede o no derrumbarse? ¿Lo han pensado alguna vez? Hay un mito recurrente sobre Cuba que es un lugar donde nada cambia, nada se transforma.
una creencia que es enteramente falsa, pero que sirve para oscurecer básicamente dos cosas. La primera, toda la historia de grandes cambios y transformaciones que han sucedido después del 59. Dentro de la revolución ha habido varios estados, porque el estado de 1959 es uno, el estado desde 1976 con la Constitución 76 es otro, el estado del 91, a partir del 91 es otro, el estado de la actualización del modelo económico es otro, y el estado de la Constitución 2019 es otro. Son estados que tienen lógicas diferentes. Pero también oscurece una dimensión muy real de transformaciones que suceden en la sociedad, tanto aquellas que son impulsadas por el Estado, como aquellas que simplemente suceden como parte de nuestras conexiones con un mundo muchísimo más amplio. Cuando estábamos en estos momentos, que era año 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, la inconformidad de la gente con la realidad del país pasaba mucho por la existencia de un conjunto de prohibiciones que limitaban derechos que la gente entendía como básicos a su desarrollo personal. Cuestiones vinculadas con la compraventa de casas, de vehículos automotores, de la posibilidad de viajar al extranjero, de tener líneas de celular. La remoción de esas prohibiciones se convirtió en uno de los puntos de partida del programa de reforma que arranca año 2007-2008. Cada vez que se anuncia que va a haber un proceso de cambio, casi siempre se asocia con perfeccionamiento, actualización, mejoramiento, adaptación a las nuevas circunstancias. Yo creo que los cubanos tenemos más derechos que antes y somos más libres que antes, y eso para mí es innegablemente positivo. Son cambios que tienden a la liberalización de ciertas trabas que han quedado en el tiempo, ¿no? Que ya no son necesarias. Creo que lo más importante es la transformación socioeconómica de la sociedad hacia un modelo en el que el Estado se retira de todo un conjunto de zonas que tienen que ver con la reproducción material de la vida, en los que ocupan el espacio otros actores. El siglo XXI cubano y los de 2010 para acá da un vuelco y no se puede entender la Cuba actual sin las reformas que hicimos a partir de 2011. Cuando yo era niño, los lugares particulares tenían un cierto límite, y no es hasta el momento de esas primeras reformas económicas que se abren más hacia un sector que tiene que ver con un bar particular, con un gran restaurante, y de pronto La Habana se llena de lugares, de alguna forma se multiplicaron las ofertas. Cuando yo estudiaba en la Universidad de La Habana, en la calle J no había una sola cafetería. El modelo de economía estatista que existía era un modelo que fue incapaz de generar cafeterías en J. El modelo de la iniciativa privada llenó J de cafeterías. El modelo estatalizado de economía no tiene las claves para darle respuesta a las necesidades crecientes de la población. Coartaba la iniciativa a la gente. Sí, mucha gente que tenía ganas de hacer y potencialidades para hacer estaba un tanto adormecida en el contexto de esa economía hiperestatizada. Asociado a ese proceso se ha ido ganando el sector de la sociedad cubana una comprensión que yo creo que es correcta. Hay que superar hasta cierto punto ese modelo estadocéntrico en el cual todo proceso en la vida del individuo está totalmente supeditado a políticas de Estado, a decisiones de Estado. Al mismo tiempo que es un país que no ha logrado resolver sus grandes contradicciones y que de hecho ha visto a esas contradicciones agudizarse y hacerse cada vez más visibles en la vida de la ciudadanía. Ha venido desde hace 3 años y tanto una situación económica muy tensa que lleva a que la realidad del país se parezca más a las de los 90, y eso económicamente hablando realmente ha golpeado a la ciudadanía de una forma bastante evidente. Todo el mundo se da cuenta que ya unos años después del periodo especial, el cambio que todo el mundo pensó que en algún momento iba a ocurrir, o sea, ese volver a levantarnos no sucedió. Entonces empezó un proceso de desencanto, de apatía. El deterioro de la situación económica, o no haber logrado el salto cualitativo económico que pensábamos que era posible en el marco primero de la batalla de ideas y después en el marco de la actualización del modelo, yo creo que ese es un saldo negativo de los años que han corrido. No solamente hay aquí elementos de índole estructural, también incide la coyuntura, pero esa coyuntura tiene varios nombres. Tiene la política hostil norteamericana,
tiene que ver con realidades económicas mundiales que no han sido las más favorables para Cuba y tiene que ver con la incidencia de la pandemia de COVID-19. Estamos sin duda viviendo una etapa de grandes transformaciones en todos los órdenes de la sociedad, de la economía y también de la política cubana. La emergencia de la pobreza como un fenómeno socialmente visible, observable y cada vez más preocupante. Cambios como el incremento de las desigualdades. Las transformaciones de orden político que se han dado en la estructura del Estado, en el paso de una generación histórica a una generación mucho más joven. Los procesos de ruptura de cierto grado de cohesión que existía en el campo cultural en torno a la revolución, la emergencia violenta de la protesta social. La entrada de lo digital con una fuerza, una velocidad y un nivel de penetración que para el que quizás debimos haber estado más preparados, o sea, teniendo en cuenta que fue un cambio que se demoró en el tiempo. A mi juicio, el principal cambio negativo ha sido el crecimiento de la hegemonía capitalista en Cuba. Yo creo que esos valores, esa manera de hacer las cosas capitalista, ha ido ganando espacio en la sociedad e incluso en el Estado. Viene asociado con un avance del espíritu de consumo, un proceso además donde se acentúa el individualismo en una sociedad que históricamente había apostado en las décadas precedentes de revolución. La gran apuesta había sido por la construcción colectiva del proceso. Yo creo que hoy la revolución cubana tiene dos grandes peligros. Tiene el peligro de enfrentarse a una diversificación de las formas de ejercicio de la economía. Es peligroso porque ahí puede estar la trampa que lleva a que el capitalismo nos asalte de repente. Pero hay que hacerlo. Y por otro lado, la revolución cubana tiene que ser capaz de dialogar con un contexto político que ya no es el de los consensos absolutamente mayoritarios de hace unos años. Obreros y campesinos, hombres y mujeres humildes de la patria, esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, por los humildes y para los humildes. Cuando en abril del 61, después de los ataques aéreos contra las bases de San Antonio, se declara el carácter socialista de la revolución. Fidel solo puede definir el socialismo en relación a determinadas conquistas y determinados elementos: la redistribución de la tierra, la garantía de una vivienda digna, la alfabetización general de la sociedad, un mayor grado de participación y de justicia económica y social. La revolución cubana no fue un acto de discurso maravilloso que convenció a los cubanos. No, a la gente se le convence con realizaciones. La revolución fue eso. Al mismo tiempo es un acto discursivo, pero en esencia es un acto de realización práctica. En la mente de la gente que estaba escuchando ese discurso, el socialismo no era una abstracción. Era un conjunto de transformaciones muy específicas y concretas que habían sucedido en la sociedad cubana, y no solamente aquellas que ya habían sucedido, sino aquellas que se proyectaban hacia el futuro. Eso tiene que ver también con qué nosotros entendamos como socialismo. Obviamente yo he tenido discusiones con compañeros que para ellos socialismo es que el Estado sea el dueño de todas las cosas y que las empresas estatales, entonces socialismo hay donde hay empresas estatales y donde el Estado lo hace todo, y no socialismo y capitalismo es todo lo otro. La revolución no habita en ninguno de esos lugares, la revolución es otra cosa. El socialismo no va también, no solo de producir bienes materiales, sino de construir sujetos diferentes, el hombre nuevo, que hoy diríamos el hombre y la mujer nuevo. Pensando en ese socialismo, en ese ideal, ¿qué queda de ese ideal en la actualidad? ¿Qué se ha podido construir de ese ideal?
tenemos que entender la solución de la economía en Cuba no solo como un problema estrictamente económico, sino también como un problema esencialmente político y cultural. El economicismo no mira eso, mira las formas, los diseños, el equilibrio, la proporción económica por aquí o por allá. Termina sucediendo cosas tan graves como que hay virtudes del sistema que el economicismo no las respalda económicamente. Esta falta de claridad en cuanto al objetivo esencial de una revolución socialista está uno de los mayores peligros. El avance de las relaciones capitalistas de producción, el avance de las relaciones sociales capitalistas, del modo de relacionarse de las personas mediado por el dinero, por el valor del dinero, es cada vez mayor en nuestra sociedad. Entonces, quizás habría que empezar a hablar de bolsones de socialismo. Ahí ha habido una disputa, fíjate, es como que esas tendencias han empezado a venir, pero por otro lado hay otra tendencia política, incluso entre la misma institucionalidad, que le pone freno, que la limita y dice, no, sí, espérate, pero hasta aquí. Todavía en Cuba quedan espacios donde la lógica que opera en ellos no es una lógica donde el mercado sea el que determine. Todavía nosotros tenemos empresas estatales que no son rentables, pero a nadie se le ocurre pensar que hay que botar a toda esa gente para la calle y cerrar la empresa. Como pudiera ser en el capitalismo, donde la racionalidad tiene en su centro el mercado, el capital, y si te quedaste sin trabajo, y allá tú, figúrate tú, el pobre es pobre porque quiere, lucha tu yuca. Todavía hay espacio en la sociedad cubana donde hay una lógica diferente que protege a las personas, que tiene a las personas y al ser humano en el centro. Eso es socialismo. Nosotros tenemos un caudal de sentimientos, de valores, que va más allá de viva Fidel, abajo el imperialismo, viva la revolución, sino de ciertas conductas, ¿no? Incluso el más reaccionario en Cuba, el sujeto político cotidiano, a un nivel ideológico base, mantiene e incorpora muchos elementos de una tradición política socialista que si fuera consciente de ello quizás se asustaría, ¿no? Pero que están ahí y que son parte de su formación. Claro, esos espacios sufren todos los días el embate de la otra lógica, que es la lógica del capital, que es la lógica del valor del dinero, que es la lógica del sálvese quien pueda. Todos los días le toca la puerta, todos los días le sopla la casa como si fuera el lobo de los 3 cerditos, a veces se la acaba de tumbar, todos los días. Cuando tengo discusiones con amigos, estamos hablando de ideología, estamos hablando de política, he encontrado que es más fácil decirle a alguien por qué a mí no me gusta el capitalismo que decirle a alguien por qué yo estoy convencido de que el socialismo es el camino. Es más fácil para mí explicarle, mira, yo creo que el capitalismo está acabando por el mundo por esto, por esto, por esto y por esto. Y ellos lo entienden. Y a la hora que yo le digo, pero mira, entonces, si lo que yo te acabo de explicar te ha convencido, el otro camino, la otra alternativa que nosotros tenemos para cambiar este mundo y mejorarlo, que es el socialismo, enseguida se cierran al discurso. Yo creo que ahora mismo, si vamos a hablar de socialismo en Cuba, pasando de las abstracciones y cayendo en lo concreto, ¿no? Que puede esta persona que vive su vida al diario, ¿qué piensa que es el socialismo o cómo se expresa el socialismo concretamente para esa y otras tantas personas? Pedirle a un pueblo que está sufriendo de carencias materiales muy fuertes que entienda la necesidad y esa misión importante que trae el socialismo para salvar el planeta, verdaderamente es muy complicado. El socialismo está muy estigmatizado. Y eso implica que la gente cada vez se reconozca menos en esa palabra, se reconozca menos en esa identidad. Entonces la gente asocia el socialismo a miseria, a pobreza, al Estado, o sea, monopolio de Estado. ¿Cómo yo le hablo a alguien de socialismo? O sea, porque automáticamente reacciona, porque ya está en un punto en el que todo eso significa ya algo para él. La crudeza de la realidad del cubano de hoy, las dificultades a las que uno se enfrenta, todo eso influye en la predisposición que tiene una persona a la hora de formar parte de algo más grande. Yo tengo 3 trabajos y además de eso, ya conseguir lo necesario para vivir, que implica básicamente comida, y ya con todo eso se te va la vida. Cuando tú estás tan agobiado, puedes no tener tiempo para pensar en las cuestiones trascendentes de la historia, que es con lo que tiene que ver el socialismo, que es con lo que tiene que ver la nación, que es con lo que tiene que ver la revolución, con la salvación, con el futuro. No puedes pensar en el futuro si estás atormentado con el presente. No solo hablo del receptor, sino estoy hablando también del hacedor de políticas, del tomador de decisiones. La política norteamericana tiene como objetivo que tú estés tan agobiado
Como mismo estamos nosotros aquí en la crisis pensando en la cola del pollo, puede esta gente en el gobierno pensando en el barco de pollo que le va a poner a la gente. Las aspiraciones son unas y que la base material para construir eso es otra. Hoy en día estamos lidiando con eso de una manera muy violenta, porque tenemos una salud pública deteriorada, una educación también que está sufriendo las consecuencias de una crisis. Porque es muy fácil convencer a alguien de que el socialismo no funciona cuando verdaderamente están en una situación económica deplorable. Esos mitos que hay alrededor de la supuesta ineficiencia inherente al sistema socialista cubano, todos esos mitos alrededor de eso también influyen. La tendencia que más a mí me asusta es el tema del deseo capitalista. A mí me preocupa las condiciones que se dan en la sociedad cubana, que están atravesadas por la corrupción, por la desidia, por el cinismo, por la desigualdad, por la pobreza, por la ineficiencia, que puedan hacer a la gente desear el capitalismo. ¿A qué capitalismo tú te refieres? Porque el capitalismo noruego, hay muchos países europeos que tienen conquistados servicios de salud gratuitos, los hay en países europeos, sistemas educativos que tú te quedas loco. O sea, el capitalismo nórdico, eso son paradigmas para muchas personas. La gente piensa que el capitalismo es un país. Y entonces el capitalismo es bueno porque en tal país o en tal ciudad de tal país se vive de tal manera, donde la realidad de un continente como África también es el capitalismo, o la realidad de un país como Honduras también es el capitalismo. ¿Por qué la gente que ya en Cuba vive efectivamente en el capitalismo no iba a desear el capitalismo y no iba a desear un capitalismo más eficiente y más próspero y más desarrollado? Si hay gente que efectivamente cuando van a una conquista del socialismo de la revolución, como puede ser un hospital, ya no encuentran los medicamentos. Cada vez que una persona va a un hospital y no se encuentran los medicamentos, o tiene que pagar para no sé qué cosa, toda esa corrupción de la salud que nosotros conocemos todos y todos repudiamos porque no hay nadie que te defienda eso, esa persona está empujada a desear el capitalismo porque dirá, bueno, ¿qué me queda a mí? ¿Qué entonces de qué cosa es la revolución? ¿Qué cosa es lo que estamos defendiendo aquí? ¿Qué es lo que ustedes están defendiendo? A mí me dirán así a mí. Bueno, hay gente que me lo ha dicho, bueno, pero ¿qué es lo que tú estás defendiendo si ya tú vas al hospital y ni puedes resolver? Estaba viendo un meme, decía, el gobierno cubano se ha pasado la vida con la pila cerrada. Y abren un poquito, y abren otro poquito, acaben de abrir la pila completa ya. ¿Pero qué significa eso, no? Como el Estado no tiene toda la capacidad de dar respuesta a un problema, se ha optado por la solución facilista de privatizar el problema. Yo no tengo forma de garantizar una oferta en este espacio determinado, bueno, se lo doy a una forma de propiedad privada, con lo cual se pierde el control en materia de precios, no es ni siquiera la contraparte que hacía muchas veces el Estado. Buscamos la alternativa de lo que funciona. Y lo que funciona entonces son cosas que en realidad son opuestas o antagónicas con esos objetivos socialistas que los sabotean en la práctica. Sin duda, el Estado ya no puede ser ese Estado presente en todos los aspectos de la vida del ciudadano, pero tampoco puede ser un Estado que se retire y se desentienda, porque el Estado es el que traza las pautas políticas que pueden posibilitar la continuidad coherente de un proyecto socialista de justicia social en Cuba. De lo contrario, el Estado está solo en los grandes procesos y está ausente en los microprocesos que al final conforman la cotidianidad de la gente. El gran reto de la coexistencia entre formas de producción capitalistas con las formas de propiedad que defiende el Estado socialista tiene que ver con la producción de mentalidad, con la producción de universos, de imaginarios, donde el que uno piensa cómo vive. Por tanto, la cuestión clave va a ser cómo manejamos esa coexistencia de forma tal que no sabotee los objetivos socialistas, que incluso pudiera ser que hasta contribuya a lograrlos. En la medida en que la identificación del sujeto con el proyecto socialista cubano pueda más, podemos estar hablando de construir el socialismo uniendo las dos propiedades. Pero siempre, o sea, la ingenuidad es enemiga de todo lo que tiene que ver con esta lucha ideológica. Yo creo que hay una visión que no calibra en toda su dimensión los riesgos del proceso creciente de privatización que está viviendo la sociedad cubana. Pensar que
un productor privado piensa como otra cosa que no sea un productor privado, o sea, son cosas que hay que estudiar. Pero la acumulación de capital, eso es algo muy objetivo. No hay subjetividades de por medio ahí. La búsqueda de influencia en el poder político para asegurar los intereses como actor privado es una realidad. No podemos creer entusiastamente que por cambiarles el nombre o por nominalizarlas de una forma que parezca algo inofensivo, no está en la propiedad capitalista el germen para la negación o la destrucción de un proyecto socialista, aunque los individuos que están al frente del proceso puedan no estar en contra de la revolución. Puede haber empresarios muy revolucionarios entre esos. Lo que pasa es que esos empresarios revolucionarios, la propia lógica de desarrollo del capitalismo, los ponen ante una disyuntiva. Y si eligen la revolución, fracasan como empresarios. Hoy por hoy, en la Cuba de estos tiempos, la clave está en lanzarse a esa lógica de innovación. Ahora, hay que hacerlo con una claridad ideológica. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Si usted no tiene claridad de qué quiere, si usted está tanteando también en lo ideológico, está perdido. La forma de producción capitalista, como todo modo de producción, genera una superestructura ideológica que se expresa en materia de cultura, en materia de concepciones políticas del mundo, en materia de proyecciones simbólicas hacia la sociedad. Donde la persona que tiene acceso al carro, tiene acceso al éxito, o sea, es reconocido colectivamente como exitoso en un lugar determinado, no es el vanguardia, no es el médico, sino es una figura que ya nadie le dice así, porque ahora eso es casi mala palabra, pero que le dijimos bastante tiempo, así que eres maceta. Uno que es negociante, y ese ahora, en estas nuevas reglas de juego, tiene acceso al bienestar, tiene acceso al carro, tiene acceso a la casa, tiene acceso a viajar, y tiene acceso a lo que mucha gente quiere y mucha gente además necesita. Y eso opera en la subjetividad de las personas. En un país que durante décadas apostó por la idea de la igualdad, que un país que montó la revolución como gran proyecto que desmontaba las jerarquías y los privilegios, eso realmente es duro. Son manos de ricos, son manos de explotadores. Tenemos que abordar con una mirada crítica, no autocomplaciente y no de funcionarios que esconden los problemas, los grandes deterioros que hay acumulado, incluso en cuestiones básicas para el proyecto de justicia social. Si la gente no ve en el socialismo la posibilidad de realizar y satisfacer sus necesidades espirituales y materiales, van a emigrar buscando mejores horizontes. Se está yendo el país fundamentalmente el que tiene recursos para poder hacerlo, o el que está bien loco como para tirarse al mar. Claro, la migración tiene que ver conmigo. Me voy yo y resuelvo yo. Bueno, y ahí si el país se hunde, bueno, figúrate tú, yo tengo una sola vida y tengo que vivirla. Ese es un razonamiento. Que no es loco tampoco. Los tiempos de vida son mucho más cortos que los tiempos históricos. Entonces, este país puede, o sea, a mí me puede tocar morirme y este país todavía estar en el proceso de crisis que está. Entonces, cuando hay una tendencia colectiva, a veces uno también siente miedo y dice, ¿y si yo me quedo? O sea, y si no aprovecho y me voy ahora y me quedo y no me va bien. De un proceso, o sea, a ti te meten de a golpe ahí en ese deseo de querer irte. Y tú tienes que intentar salirte, o sea, pero un proceso de conciencia en el que tú dices, no lo voy a hacer, no, y aún así cada vez que ves a cada amigo partir te haces la pregunta, yo debería estar yendo, yo debería estar ahí, yo debería estar. Entonces, porque además también, por ejemplo, tengo una experiencia de mi madre, muchos años trabajando, haciendo básicamente las mismas cosas que estoy haciendo yo ahora y muy inconforme. Porque con cómo está, con dónde está, con cómo se siente, con las cosas materiales que tiene, con el reconocimiento también espiritual que tiene. De repente estás en una posición en la que dices, me voy para cualquier lugar, no importa dónde sea. Aquí no hay salida para nada, aquí no se puede hacer nada. Yo no veo futuro ninguno. Mira el trabajo que estoy pasando hoy, mira el trabajo que pasé ayer, mira el trabajo que has pasado tú, padre, madre, tu generación. Yo no quiero seguir así, yo no puedo criar mis hijos aquí. Es muy difícil sacar a alguien de ese vacío. No podemos rescatar
rescatar el proyecto de socialismo trabajando sobre bases que no están sentadas en la realidad. He visto a veces muchos discursos oficiales que parecieran ser emitidos desde un lugar, ser emitidos desde una posición que parecen no estar en consonancia con lo que está sucediendo en la realidad. Un error que en algún momento parecía que el país estaba cometiendo es que tú podías resolver todos los problemas políticos, todos los procesos políticos, tú los podías resolver a partir de la comunicación. Lo único que hacía falta era comunicarlo todo, una comunicación veraz, informar todo, como se está felizmente sistematizando, o sea, todo ese proceso de informarlo absolutamente todo, hacer campañas políticas o sea, bien pensadas para determinados procesos, o además que todo se puede resolver desde la comunicación, poniéndole videos a la gente, poniéndole materiales para que se informen, y ya tú resuelves el problema y tú neutralizas el problema político. Eso no está bien, o sea, eso no es así, no funciona así. No podemos reducir la política a la comunicación. La política también implica un proceso de participación, de deliberación, de comunicación, de reconocimiento del otro, de escucha al otro, de análisis del otro, de construcción colectiva de determinados procesos, incluso de organización colectiva, de determinadas emociones, de determinados proyectos, y que la comunicación te sirve para comunicarlos. El rechazo al discurso, que es también un rechazo a una política determinada. La gente que, bueno, tú le estás hablando y la gente ni te cree, no le importa lo que tú, ni confía en ti. La ausencia de autocrítica para identificar la dimensión de la crisis que vivimos, la terrible comunicación política que cotidianamente ejercemos, la corrupción, la burocracia, los discursos planos que no dicen nada, el triunfalismo, la mentira, son sepultureros del socialismo cubano. Todas esas carencias terminan lastrando y replegando el debate público hasta niveles en los cuales los vemos hoy. No solo en las redes sociales, en la prensa escrita, en la televisión nacional. Yo creo que se subestima las capacidades del pueblo de Cuba para comprender la complejidad, para comprender las contradicciones. Y en función de eso la comunicación está orientada a dar certezas, a dar tranquilidad, a evitar la sensación de caos, como si el pueblo no fuera capaz de lidiar con las contradicciones y, por el contrario, luchar para superarlas. No darle armas al enemigo es la frase que se utiliza mucho. Lo que hacemos muchas veces es no darle armas a nuestra gente, ¿no? Y nos pasa mucho en que en nuestros medios de comunicación dejamos de decir cosas que todo el mundo está viendo en las redes sociales o que todo el mundo está viendo en la calle que está pasando, y decimos, pero está en todos lados, y sin embargo no está en nuestros medios de comunicación. Ahí hay un problema serio, que no ha habido la suficiente audacia, la suficiente valentía para transformar. ¿Cuál es el problema con que si el Tribunal Supremo Popular sentenció a un grupo dirigente por una malversación, por qué eso no puede salir en la prensa? Eso debilita la revolución. Eso no debilita la revolución. La gente lo que va a ver es que la revolución está haciendo justicia. Entonces la gente siente que los medios de comunicación en gran medida son cómplices de los problemas, porque no los pone ahí. Cuando lo verdaderamente revolucionario es decir, la revolución actuó e hizo justicia. La comunicación, digamos, socialista, la comunicación revolucionaria no puede huirle a la verdad, sino que debe promoverla incluso cuando es dolorosa. Precisamente cuando es dolorosa, porque nos hace avanzar. Si tú no estás claro qué es lo que tú quieres hacer, no va a estar clara la comunicación. Si en estos momentos nosotros, los que estamos del lado de la construcción del socialismo, nos preguntamos ¿qué rayos estamos haciendo? No sabemos contestarnos esa pregunta. ¿Cómo vamos a contestarnos la pregunta de cómo comunicárselo a los demás? Se ha creado en determinados sectores del funcionariado y de la burocracia una actitud muy cómoda en la cual no se someten a espacios críticos, los eluden y acaban perdiendo la capacidad de lidiar con la crítica. Porque sería ingenuo decir que todos los funcionarios aquí están trabajando en función del socialismo. Hay gente que está trabajando en función de sus propios intereses, de resolver sus problemas y los de sus familiares. Y cuando además existen miradas que pueden identificar a elementos de la dirigencia con prácticas corruptas, ahí se hace más agudo ese abismo. La corrupción es, digamos, consustancial al Estado, a toda la sociedad.
pero que en el caso de un proyecto socialista tiene un costo moral añadido, porque el socialismo es un hecho político, pero también un hecho moral. La gente también necesita saber y necesita ver, no solo saber, no solo escuchar, sino también ver que en una situación en la que todo el mundo se está sacrificando y en la que todo el mundo está resistiendo, todos vamos a salir por el mismo lugar. Y todos de verdad estamos sacrificando y todos de verdad estamos resistiendo. Solo porque tú estás defendiendo una idea justa, tú puedes resistir y te puedes sacrificar. Nadie se sacrifica por una idea injusta. Nadie se sacrifica por una cosa en la que no crea. Todos esos problemas tributan en última instancia al descreimiento. Y el descreimiento tributa en última instancia al deseo capitalista y a la gente que diga, bueno, ya, ¿para qué? Tanto trabajo, sin definitiva, todo es lo mismo. Y esto es lo mismo que lo otro, lo que peor. Yo creo que tan peligroso como los males en sí es la naturalización de esos males, ¿no? Que la gente entienda como normal que haya pobres y que haya ricos, que haya corrupción, porque la corrupción es inevitable, en todos lados tiene que haber corrupción. Esa naturalización nos lleva a un problema fundamental, que es que dejamos de luchar contra eso. Nosotros tenemos que seguir viviendo en una sociedad en la que sea intolerable e inadmisible que la policía se faje a golpe con la gente en la calle. Y nosotros necesitamos que este siga siendo un país donde para la gente sea inadmisible que la policía se caiga a trompones con la gente por la calle. Nosotros no podemos pasar a la naturalización de eso, porque alguien podría decir, bueno, pero eso pasa en el mundo, que es un peligro también cuando nosotros ponemos la imagen de Holanda, la imagen de no sé, es como diciendo, bueno, pero ¿cuál es el problema, compañeros? Si en el mundo entero aquí las policías, nosotros no podemos llegar a eso. Nosotros nunca, ese sería parte de la liquidación de la revolución. Como mismo otras cosas malas que han pasado y que ha hecho la gente, que sea intolerable e inadmisible, que la gente salga y hubiera un carro de policía. Eso también afectó la sensibilidad. Eso, por supuesto, los medios de la contrarrevolución no lo perdonan. Conozco muchas personas que se sintieron también horrorizadas y que sintieron que ese no era el país que nosotros éramos, que será la gente a virar un carro de policía y a caerle. Eso no es el país que nosotros somos tampoco. Eso también tiene que seguir siendo inadmisible. Los mismos jóvenes que quizás salieron el 11 de julio, puede que hubieran sido los mismos jóvenes en los cuales Fidel vio la oportunidad de que desarrollaran el oficio de estudiar, se convirtieran en trabajadores sociales, en profesores emergentes, en instructores de arte. O sea, muchos de los proyectos que fueron centrales en esos primeros años de la década de los 2000, luego fueron abandonados y solo ahora, después del 11 de julio, han sido apreciados como lo que realmente fueron siempre. O sea, el intento de responder precisamente esa pregunta. ¿Qué hacer y cómo pensar una política revolucionaria frente a lo que ha sido la crisis del periodo especial y ahora frente a lo que ha sido los resultados de la reforma del modelo económico, político y social que hemos enfrentado? La batalla de ideas es el último gran intento de responder esta pregunta en términos prácticos de política institucional, de política cultural, de organización revolucionaria y socialista. Estamos a lo mejor, está regresando como una venganza el fidelismo en nuestra cara después de unos cuantos años de desencantar a Fidel, de unos cuantos años que la gente decía, no, que Fidel era un romántico, no, es que tal cosa es una locura de Fidel, más cual cosa es una locura de Fidel. Que siempre pensamos que cuando estaba Fidel todo era perfecto, todo el mundo creía, no era así, sí. Había una parte de la gente que no le encontraba sentido y que lo cuestionaba, que lo veía mal, muchas de las cosas que Fidel impulsó en sus últimos años. Y ahora que todo se ha puesto tan difícil, decimos, coño, pero las locuras de Fidel no eran tan locuras. Pero el propio Fidel siempre dijo, la irrevocabilidad del socialismo depende de nosotros. O sea, lo que nosotros estamos dejando escrito es un deseo supuestamente, es un deseo de trabajar porque el socialismo sea irrevocable. No es una verdad sobre piedra, es un deseo. Existen fuerzas, tanto internas como externas, que en más de un sentido están propulsando otra revolución, una revolución de signo distinto a la que existió en el 59. Porque si ahora mañana nos volvemos capitalistas, en sentido estricto, teóricamente hablando, volvería a existir en Cuba una revolución ideológicamente contraria a los fundamentos del proyecto del año 59. ¿Qué podría hacer desaparecer el socialismo? Y entonces yo pensaba en dos palabras. Yo pensaba en la traición y pensaba en el olvido. El proyecto
puede ser traicionado por los que tengan las condiciones para traicionarlo. Nosotros siempre hablamos en Cuba de revoluciones de colores, pero hablamos muy poco de los procesos que ocurrieron en los socialismos realmente existentes, porque las revoluciones de colores no se dieron en los socialismos realmente existentes, se dieron después. Pero antes de las revoluciones de colores, de esos países de Europa del Este, hubo procesos en los que los mismos dirigentes de los partidos, de los gobiernos de todas partes, dijeron: hemos sido comunistas toda la vida, pero ahora mismo dejamos de ser comunistas y nos volvemos todos empresarios y se acabó lo que sea. La Unión Soviética, por solo mencionar un ejemplo particular, y su partido comunista tenían 20 millones de militantes que miraron impotentes cómo la sociedad que habían construido, llena de defectos, pero también llena de potenciales, ese Estado y esa sociedad que habían construido se derrumbaba. ¿Qué impidió ese volumen inmenso de activistas organizados pudiera salvar ese Estado que habían construido? ¿Qué nivel de desmovilización necesita tener una sociedad para que le sea arrancado incluso aquello que tiene más cerca? Cuando nosotros no entendamos bien para qué se hizo una revolución en Cuba, cuando nosotros no entendemos bien para qué nosotros estábamos haciendo el socialismo, de qué, es más, cuando nosotros no sepamos capaces de entender y de acordarnos ni siquiera de qué va esto de la transición socialista, para qué cosa era esto. Tenemos que volver a retomar los grandes ideales, porque una revolución o un proyecto político de ideales chato es chato en su desempeño. En los 60, en los 70, en los 80 e incluso en los duros 90, el tipo de futuro que queríamos estaba más claro. Yo creo que si hoy le preguntara en distintas instancias y a distintos niveles cuál es el futuro que queremos para Cuba, la respuesta sería mucho más difusa, sería mucho más difícil. Yo creo que la ausencia de futuro es, de todos los demonios que tiene que enfrentar la política revolucionaria cubana hoy, ese quizás sea el más grave. Yo creo que hay en esta sociedad gente que sigue soñando y gente y estructuras que han dejado de soñar y creen incluso que lo que se puede hacer es administrar per se y para siempre lo que existe. No se nos puede olvidar. El proyecto inicial de Constitución llegó a quitar la alusión a la construcción de la sociedad comunista. Eso no estaba en el proyecto inicial de Constitución. Y para mí es complicado que llegue a haber un partido comunista en el poder que no pueda plantearse ni siquiera discursivamente que el objetivo es construir es llegar al comunismo. Es expresión de hasta dónde puede llegar esa idea de que no es posible seguir soñando. Eso se articula con el hecho de que una parte de la producción teórica se ha refugiado en la academia. Y la academia se ha ido aburguesando en la medida en que, para poder acceder a circuitos académicos de peso a nivel internacional, tiene que entrar por un determinado aro ideológico. Hay términos que increíblemente han perdido legitimidad entre la gente, pero que son totalmente vigentes. ¿Existe imperialismo o no? Claro que existe imperialismo, lo vemos todos los días. Sin embargo, ya la gente no... El mismo desgaste de la revolución hace que se tienda a hacer rechazo a ese tipo de palabras. Hay una necesidad de hacer un diagnóstico adecuado del nivel de hegemonía revolucionaria en Cuba. Sobreestimarlo es malo y subestimarlo también. La franja de la revolución se ha ido estrechando. Es una franja que está cada vez más en resistencia. Ampliarla depende de hacer la revolución. Es entender que no basta con resistir, sino que hay que también crear. Que no basta con defender, sino que hay que revolucionar. Nunca lo había puesto en palabras, pero es una pregunta que yo también me hago. O sea, ¿estamos sobreviviendo? ¿Estamos tratando de preservar algo que ya fue construido? ¿Nos será posible continuar desarrollando esto que empezamos o simplemente vamos a amurallarnos y a esperar morir? Contrarrevolución es una palabra que está cargada de un montón de connotaciones que van variando a lo largo de la historia. Siempre han tenido un sentido muy preciso que ha orientado y aclarado quién es el enemigo principal, ¿no? El imperialismo, sus lacayos, sus organizaciones, los mercenarios. En el tema del uso tanto de revolución como de contrarrevolución, yo soy contrario a que se dejen de usar los dos términos, pero soy contrario también al uso grosero y oportunista de esos dos términos. Yo no puedo
Para referirme a revolución, decir, por ejemplo, que es en defensa de la revolución, una cosa que es en defensa, no de la revolución, sino algo que está mal hecho. Muchas veces para el Estado cubano la contrarrevolución se reduce a oponerse al Estado, estar en contra del Estado. Si la revolución es un conjunto de valores, un proyecto de sociedad, por tanto, la contrarrevolución no se reduce a estar en contra del Estado. La contrarrevolución es también buscar hacer imposible e inviable esos valores y ese proyecto de sociedad, ¿no? Entonces, si vemos eso, nos damos cuenta de que la contrarrevolución también puede estar dentro del Estado. Ocultar esas dimensiones de la contrarrevolución, esas dimensiones invisibles, o incluso aquellas que políticamente no son explícitas. Pues un misógino, un racista puede gritar viva la revolución, pero en su práctica cotidiana pueden ir en contra incluso de aquello que dice a viva voz. Por tanto, nos obliga a dar la disputa revolucionaria al interior del Estado mismo y buscar refrenar esas tendencias que en la práctica afectan e imposibilitan la revolución. La perspectiva ahora debe ser, en medio de la crisis económica e institucional, cómo los revolucionarios y los socialistas asumen el reto del liderazgo, de persuadir y de convencer a aquellos que o ya no quieren ser ni persuadidos ni convencidos, o ya están persuadidos y convencidos, pero ideas totalmente contrarias a la suya. Sigue existiendo una franja cultural, una franja política en nuestro pueblo que, más allá de cómo se exprese, si se expresa con menos o mayor catarsis, sigue siendo parte de la revolución. Y a pesar de la profunda crisis que tenemos, la gente ha seguido, en gran medida, mucha gente respaldando a la institucionalidad. ¿Quiénes son los que hacen el código, los que hacen las votaciones, el código de familia? ¿Cómo se puede organizar una cosa así si no tuviéramos un sujeto revolucionario que aún en medio de todas las circunstancias sigue creyendo? Y ahí siguen luchando por la revolución, a pesar de que al otro día tienen que irse a meterse una cola de 24 horas para conseguir el pollo. Lo otro que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que eso no es un cheque en blanco. Es decir, que ese es el otro problema. A veces actuamos como si eso fuera un cheque en blanco, cuando no nos damos cuenta de lo que permite que eso sobreviva, que eso se mantenga, es una determinada práctica que sucedió y que en alguna medida sigue sucediendo, pero que si no se reoxigena, si no se revitaliza, pues eso puede morir, ¿no? No es para siempre. Es un panorama complejo el que vive Cuba, ¿no? Hoy en día, y probablemente lo sea el que viva dentro de 10 años, el que viva dentro de 20. Yo no me siento capaz de decirte dónde va a estar Cuba en 10 años. Porque si te digo lo que yo quisiera, te voy a describir un ideal casi imposible. Y si te digo lo que temo, te describiría lo que yo lucho todos los días desde el pequeño pedacito que me toca para evitar que ocurra. Todo lo que ha sido construido puede deconstruirse, puede desmoronarse, puede dejarse morir. Creo que la única forma que nosotros tendríamos de aquí a 10 años de estar peor es si nosotros permitimos que el capitalismo tome el control. Mucha gente asume lo que se tiene en materia de derechos y de inclusión social como la tierra dada, que no se va a perder. Si al capitalismo no le ponemos un socialismo funcional, va a ganar la batalla simbólica y práctica en el día a día de los cubanos, el capitalismo. Yo estoy muy preocupado con el futuro de Cuba, te lo digo con sinceridad. Ahora, yo creo que el pesimismo no tiene que ser la trampa que nos impide actuar. Yo creo que hemos estado, la revolución cubana, el socialismo cubano ha vivido coyunturas muy difíciles, muy complejas, y siendo capaz de hacer cosas diferentes y distintas, hemos logrado sortearlas y crecer. Que decimos, no, la cosa está más mala que antes, la cosa está en candela, antes la cosa no estaba así. Mi mamá dice que ella desde que nació está viendo esa frase, que la cosa siempre estaba en candela, ¿no? Y eso me lleva a pensar en que Cuba puede seguir construyendo algo mejor. Pienso en esa frase gramsciana que decía pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad. Aspiro a que nosotros aprendamos a construir la democracia, que es una palabra tan traída y llevada y tan importante, la libertad, el bienestar, la alegría, la felicidad, que sigamos sosteniendo eso y al mismo tiempo intentando encontrar cuál es el país que nosotros necesitamos para todos. Ese yo creo que es mi aspiración para el futuro. Para nosotros ha llegado el momento del desafío. Somos y seremos capaces de
enfrentar a esas poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, el poder revolucionario en Cuba será capaz de persistir y resistir frente a sus enemigos externos, pero también a sus propias inconsecuencias, a sus propias insuficiencias. Yo confío en el pueblo de Cuba. Yo creo que en el pueblo de Cuba hay muchas personas lúcidas, muchas personas generosas, muchas personas, muchas reservas de solidaridad, muchas reservas de vergüenza. Yo creo que las personas que en este país tienen vergüenza, en última instancia, nos van a salvar a todos. A nosotros nos va a salvar la vergüenza, en última instancia.